Listo. Ahí estamos grabando. Fíjense, límite funcional doble, ¿sí? Acá dice, sea f definida el conjunto D en R, una función de dos variables. ¿Qué nos está diciendo acá a nosotros? Que D está incluido, es un conjunto que está incluido en R cuadrado, ¿sí? En el plano X, y A es un punto de coordenadas X0 e Y sub 0. ¿Ven? Y acuérdense de esto que es importante, que es un punto de acumulación del dominio. ¿Se acuerdan qué significaba eso? Que sea un punto de acumulación del dominio. ¿Se acuerdan? Era si tomábamos un entorno reducido, eh, se encontraban, digamos, puntos de esa función definida. O sea, claro, para que el punto este A, ¿no es cierto? Sea un punto de acumulación del dominio de la función, para todo, ¿no es cierto? Este entorno reducido que uno pueda hacer con centro en él, con centro en ese punto, se debe verificar que exista por lo menos dentro de ese entorno reducido un punto que pertenezca al dominio de la función. Eso sería. Bueno, ahí dice, el concepto de límite doble para un campo escalar de dos variables es análogo al de límite simple para una función escalar de una variable. Tampoco acá interesa que el punto pertenezca o no al dominio de la función considerada, pero sí exigimos que sea un punto de acumulación. ¿Ves? Eso es fundamental. Vos podés sacar el límite cuando xy tiende, ¿no es cierto?, a x0 y 0. Vos podés sacar ese punto x0 y 0 puede o no pertenecer al dominio de la función, pero sí es una exigencia que ese punto al cual yo estoy haciendo tender mi tendencia, ese punto debe ser, ¿no es cierto?, un punto de acumulación del dominio de la función. Esa es la única exigencia. Bueno, y acá vamos a hablar un poquito de esta definición simbólica, que es muy parecida, fíjense, a la que ustedes han visto en Análisis Matemático 1. Acá vamos a poner, ahí está. Fíjense que acá comenzamos hablando, como siempre, en Análisis 1, el límite, ¿no es cierto? Acá cuando sería en este caso, xy tiende al punto x0 y 0, de este campo escalar es igual, esto que está acá sería un número, es igual al número L. Sí o solo sí para todo epsilon positivo, se verifica que existe un delta en función de ese epsilon, que también ese delta debe ser positivo. Acá iría un tal que, perdón, a ver, vamos a poner en ahí, tal que, ¿no es cierto? Para todo, xy sería si es el punto xy, se verifica que ese punto debe pertenecer al dominio de la función. ¿Y qué era esto? A ver, en análisis 1, ¿qué sería esto de acá, chicos? ¿Se acuerdan? El entorno reducido. Ese es el entorno reducido, muy bien, el entorno reducido. En este caso, con centro en A, donde A, recuerden, ¿no?, es el punto de coordenadas x0 y sub 0. Es el punto de coordenadas x0 y sub 0. Entonces, este entorno reducido tiene un radio delta. Entonces, ¿qué va a pasar? Las imágenes de estos valores, de estos puntos de coordenadas xy, deben pertenecer, ¿no es cierto?, a este entorno que se va a encontrar en el eje de la z, ¿sí?, que no es un entorno reducido, es un entorno con centro en L, que sería el límite de esa función, y de radio epsilon. Entonces, miren, acá lo que vamos a hacer nosotros es lo siguiente, es tal cual análisis matemático 1. Lo que cambia serían los conjuntos que estamos trabajando. En análisis 1, ¿en qué trabajamos antes en análisis matemático 1? De reales en reales. Ahora estamos trabajando en un dominio de una función que está incluido dentro de R2, R al cuadrado, ¿sí?, del plano,
y las imágenes deben estar en los reales, ¿sí? O sea que acá, este entorno reducido, lo vamos a ver nosotros en el plano, ¿sí? Y este entorno que está acá lo vamos a ver en el eje Z, en nuestros casos. Bueno, acá lo que vamos a hacer nosotros es, todo lo que vamos viendo, trasladarlo a un gráfico para que comprendamos qué estamos haciendo. Fíjense, ahí está. ¿Ven? Acá está. Miren, a ver si se animan, che. Esta es la definición, esta es la misma definición. Ahí está, miren, el punto xy que debe pertenecer al dominio de la función. Esto que está acá sería el entorno reducido, ¿eh? Con centro en el punto x0 y 0, y radio delta. Fíjense, ¿qué gráfica, qué sería este entorno reducido ahora en análisis matemáticos 2? ¿Qué sería? En análisis 1, ¿qué vimos nosotros en análisis 1? Que era una, fíjense, esto lo habíamos visto en análisis matemático 1, que a este punto el centro del entorno reducido era A, desde acá, ¿no es cierto?, hasta acá, hasta cada extremo, ¿no? Hasta el extremo superior, el extremo inferior, nosotros teníamos un radio que le habíamos llamado delta, entonces acá teníamos A más delta, y acá también el radio, y esto sería A menos delta. Y el entorno reducido era este, lo que estamos viendo ahí en la pantalla. Ahora, fíjense, acá nosotros tenemos, ¿qué es esto? A ver si se acuerdan, che, ¿qué es esto que está acá? También es un Puede ser que entorno. una circunferencia, pues. ¿Sería una qué? Circunferencia. Una Em, circunferencia, un área en el plano XY. no sería, ojo, yo les entiendo, está bien lo que están diciendo, o sea, no está del todo bien, no es una circunferencia, ¿qué sería? Van por ahí, ¿eh? Está bien, no es una circunferencia, es un círculo, ¿eh? Es un círculo ahora, fíjense, acá está, este estaría ahí, ese es el círculo, ¿ven? Tienen que hacer la distinción. La circunferencia sería el contorno, ¿sí?, que rodea al círculo. El círculo estaría formado por todos estos puntos que están acá interiores a la circunferencia. ¿Entienden la diferencia, no es cierto? Entonces acá nosotros tenemos que hablar ya de círculo. Bueno, perfecto. Fíjense, acá está el plano XY que dice acá z igual a 0, ¿sí? Acá fíjense que dice el conjunto, este es el conjunto D, este conjunto D debe estar incluido ampliamente en R2, ¿ven? Acá está el plano XY, ¿sí? Y este que está acá sería el eje Z. ¿Y qué me dice la definición a mí? Miren qué sencilla la definición. Yo elijo un punto XY, ahí dice clarito, el punto XY que debe pertenecer a la función y al entorno reducido, en este caso al círculo. Acá está, es el punto XY. ¿Y qué me dice acá? Que su imagen debe pertenecer a este entorno que está acá en el eje de la Z, ¿sí? O sea que debe estar ahí entre L menos epsilon y L más epsilon. Ese entorno con centro en L, que sería nuestro límite, y radio epsilon. Entonces elegimos un punto que pertenezca al dominio de la función y al entorno reducido, y su imagen debe pertenecer al entorno con centro en L y radio epsilon. Esa es la definición. Esa es la definición. Es muy parecida a la de análisis matemático 1, la que han visto ustedes ahora. Nada más que antes acá, fíjense, le cambia la forma geométrica del entorno. Fíjense que ahora es un círculo, no es una circunferencia. Si ustedes, chicos, me dicen circunferencia, está mal. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Mira,
Fíjate. Nosotros, a ver, para. Fíjense. Acá estaría, esa es la circunferencia. Esa es la circunferencia. Si ustedes me dicen que son puntos que pertenecen a la circunferencia, me están diciendo que yo estaría tomando este punto que está acá. ¿Y por qué no se puede tomar ese punto? A ver. Este es el centro ahí de la circunferencia. Ahí está el centro. ¿Por qué yo no podría tomar ese punto que está ahí? Ese. ¿Alguien se anima a decirme? Porque no se cumple ya la definición de entornos reducidos. Claro, sí, perfecto. ¿Y por qué no se cumpliría? Está bien lo que estás diciendo, ¿eh? ¿Por qué no se cumpliría? O es para todos, ¿no? Para que vamos sacando entre Porque es todos. menor al radio, no menor igual. Claro, exactamente. Vos la distancia que tenés, fíjate, la distancia que tenés desde acá hasta acá, ese sería el radio, ¿no? Ese sería nuestro radio que le hemos puesto delta. Ahí está. ¿Eh? Y la distancia que le vamos a poner nosotros, una distancia de, la distancia de, que sería esta, acá, esta sería la distancia de, ¿qué pasa? Como esta distancia con respecto al radio del entorno es la misma, ¿no? ¿Y qué me está exigiendo acá la definición? La definición me dice que esta distancia que está acá debe ser menor que el radio del entorno. Entonces, acá, por esto, es que yo no puedo tomar los puntos que están en la circunferencia. Si un punto que está por acá, ¿por qué? Porque la distancia que hay desde acá hasta acá, fíjense, esta distancia, hasta ese punto, si esa distancia se cumple que es menor que el radio del mismo. Entonces, por eso es que yo no puedo tomar los puntos que están sobre la circunferencia. Cuidado. Sí, los puntos que están en el círculo, que sería esta zona, que estaría contenida dentro de la circunferencia. Vamos bien hasta ahí. Yo no puedo tomar los puntos que están en la circunferencia. Cuidado. ¿Por qué? Porque no estoy cumpliendo con la definición. La definición a mí me exige que debo tomar un punto que esté dentro del círculo, que es distinto. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿No hay problema? Perfecto. Listo. Bueno, eso ya estaría en la grabación, ¿no? Acá, fíjense, ¿quién nos dice? ¿Qué nos está diciendo acá esta parte? Dice, obsérvese que igual que en una variable, el delta encontrado no es único, dice, pues cualquier otro número positivo menor que delta satisface la definición. Debe entenderse que el único método que permite asegurar la existencia del límite finito para una función es demostrar que se cumple la definición. Esto es fundamental, chicos. Esto que está acá es fundamental. A ver, esto que dice ahí. Vuelvo a reiterar esa parte. Debe entenderse que el único método que permite asegurar la existencia del límite finito para una función es demostrar que se cumpla la definición. ¿Cómo vos te aseguras que ese sería el límite de la función del campo escalar que nosotros estamos estudiando? Bueno, si se cumple la definición, yo puedo asegurar, estar más que seguro que ese sería el límite de la función. Y eso ¿qué significa? ¿Qué implica? Que yo para un épsilon determinado debo encontrar el delta que me asegure a mí que, ¿no es cierto?, cuando yo elija puntos que pertenecen al dominio de la función y al entorno reducido, las imágenes de esos valores de x, y estén dentro del entorno o que pertenezcan al entorno con centro en él y radio épsilon. Se tiene que cumplir la definición. Bueno, ello no es simple, dice, salvo para funciones determinadas por reglas sencillas. Dice, daremos algunos ejemplos, ¿no?
Bueno, ya vamos a hacer algunos ejemplos nosotros hoy para ver cómo se calcula el límite doble. Hasta acá, ¿cómo vamos, che? ¿Cómo Vamos vamos? bien. ¿Van entendiendo? Sí. ¿Eh? Sí, Sí. profe. Bueno, hay algunos que, por ejemplo, a Graciela no la tuve como alumna. ¿Vos, Graciela, vas entendiendo? ¿Qué tal, profe? No, bien, sí, yo hace mucho que la regularicé con la profe. Justo cuando cambió con usted, ese año regularicé entonces. Ajá. Bueno, entonces, como hace mucho viste que la viste a la materia, si hay algo que no te acuerdas, tenés que pegar el grito, ¿eh? O sea, para que Bueno, no te acuerdas de algo, no me hagas seguir. ¿Viste? Acá no entendía Adrián y cortamos y explicamos, ¿eh? Bueno, perfecto. Listo. A ver. Miren, acá están las propiedades del límite, ¿sí? Estas son algunas propiedades del límite, que estas las pueden leer, son prácticamente muy parecidas a lo que sería el cálculo 1, así que estas las pueden leer ustedes, ¿eh? Eh, vamos a algunos cálculos que sí nos van a servir a nosotros, ¿no? Eh, a ver, fíjense, miren. Límites sucesivos y radiales. Sucesivos o reiterados se llaman también, que con los profes habrán visto, a ver, lo sabían llamar como límite 1, 2, ¿eh? Y el límite 2, 1. ¿Eh? ¿Cuál era el 1, 2? ¿Se acuerdan? ¿Cuál sería el límite 1, 2? ¿O no se acuerdan? Era el Cuando límite. el límite de x tendía a un valor y después el límite de y tendía al otro y el otro es al revés. Claro, o sea, que sería lo siguiente, mira, vos acá, nosotros queremos calcular este límite. A ver, el límite, ¿no es cierto? Cuando el punto xy tiende al x0 y 0. X0 y 0. ¿De qué? Del campo escalar. El campo escalar f de xy. Y esto nos da un L. ¿Eh? Bueno, acá el 1, 2 le sabían llamar al límite cuando x tendía a x sub 0. Del límite cuando y tendía a y sub 0. De la función, ¿no? De la función f. A ver, acá ¿qué ocurre, che? ¿Qué ocurre acá? Yo primero voy a tener que calcular esto. ¿Eh? Primero voy a tener que calcular esto. Y acá la variable, ¿quién sería? La variable sería y. Entonces, si la variable sería y, lo que tenemos que hacer nosotros ahí es considerar a la x como si fuera una constante. ¿Eh? Entonces, vos primero lo que haces es hacer tender y a y sub 0, ¿eh? Manteniendo la x constante. Luego, cuando calcules este límite, te va a quedar una función que va a depender únicamente de la variable x para luego poder hacer este límite, ¿eh? Para luego calcular el límite cuando x tiende a x sub 0. Y acá es al revés. Eso es lo que decía la Mariela recién. Que a calcular el límite cuando y tiende a y sub 0, ¿eh? Del límite cuando x tiende a x sub 0. De la función f, del campo escalar f. Bueno, ¿qué va a pasar acá? Yo acá voy a tener que calcular primero este límite. Este límite donde voy a considerar a y como una constante. Entonces mi variable va a ser la variable x. ¿Eh? Una vez que calcule este límite, me va a quedar acá una función
que va a depender exclusivamente de la variable y. Para ello, después voy a poder calcular el límite cuando y tiende al punto y sub 0. Acá me va a dar un L12 y un L21. Estas son las nomenclaturas, ¿sí? O sea, no es que acá necesariamente le tenemos que llamar 1, 2, ¿no? Sino es como para seguir con lo que vieron con los profes, ¿sí? El límite sucesivo, el límite reiterado también, 1, 2, nosotros lo vamos a interpretar como el límite, ¿sí? Cuando x tiende a x sub 0, de el límite cuando y tiende a y sub 0 de la función. Primero, vamos a tomar límite, vuelvo a repetir, tomar límite cuando y tiende a y sub 0, manteniendo a la x constante. Una vez calculada esto, me va a quedar una función que va a depender exclusivamente de la variable x, y lo vamos a calcular de una forma muy sencilla, como si estuviéramos en análisis matemático 1. Eso me va a dar un valor, ¿sí? Y acá al revés, primero tiendo x a x sub 0, luego manteniendo la y constante, por supuesto, luego me va a quedar una función que va a depender exclusivamente de la variable y voy a poder calcular ese límite sencillo como lo hacíamos en cálculo 1. Si acá estos límites sucesivos reiterados son iguales, hay una probabilidad de que el límite doble sea ese valor que nosotros sacamos. ¿Por qué digo una probabilidad? Para eso están los límites radiales, ¿sí? Los límites radiales que van a reforzar ese cálculo que estoy haciendo nosotros. Si los límites radiales, ¿qué es un límite radial? Un límite radial es cuando yo hago tender los puntos x y sobre una curva o sobre una recta que contenga el punto x sub 0 y y sub 0. Esa es la condición, lo debe contener ese punto. Ahora, yo no me estaría acercando, a ver, no me estaría acercando, acá vamos a hacer el... Recuerden que yo únicamente voy a tomar, ¿no es cierto?, los puntos que estén dentro de la circunferencia, estos puntos que están acá. Si acá estaría el centro, que sería x sub 0 y sub 0, yo acá estaría calculando de esta manera, ¿no es cierto?, estaría haciendo la tendencia, ¿sí?, a ese punto. Pero cuando voy a hablar de límites radiales, ya por ejemplo, podría considerar una curva que contenga el punto, ¿sí? Entonces, ¿qué haría yo? Dentro de ese entorno me estaría acercando por la curva hacia el punto x sub 0 y sub 0. Me estaría acercando por la curva. Y después, para reforzar, y podría tomar otra gráfica, otra curva que contenga también el punto, y yo me acercaría por ella hacia el punto que estoy interesado en calcular su límite. Entonces, eso sería, también cuando yo hablo de curvas, también hemos dicho que podían ser rectas. Una recta que contenga el punto, que en este caso podría ser una familia de rectas, y esa sería la diferencia de un límite radial con un límite reiterado. ¿Se entiende o no se entiende la diferencia? ¿Qué dicen? Sí, por parte sí se entiende. Costó un poquito. Acá cuando uno habla del límite radial, yo lo que tengo que hacer es analizar dentro del entorno que estoy estudiando, pero, cuando hablo de un límite radial, me voy acercando sobre la curva, con puntos que pertenezcan a esa curva, al punto en cuestión que sería x sub 0 y sub 0. A ver, vamos a leer acá. Fíjense, una pequeña introducción que yo hice para lo que necesitamos. A ver, es una pequeña introducción que necesitamos hacer para poder entender esto. Fíjense,
A veces conviene considerar intuitivamente la idea de límite doble y compararla con el límite simple. Al buscar un límite simple se observa a qué número se aproximan los valores de f de x cuando x se acerca por derecha y por izquierda al punto de acumulación elegido. Eso sería el análisis 1, ¿no? La misma idea en el plano significa aproximarse al punto por cualquier camino que se elija. Es decir, pueden elegirse rectas paralelas a los ejes, que esos serían los límites sucesivos, rectas cualesquiera que pasen por el punto serían los límites radiales, y también curvas planas de cualquier tipo, incluidas en el dominio a las cuales pertenezca el punto. Es tal cual que estaba diciendo recién. Por supuesto, dice, la posibilidad de elegir un camino diferente no se agota nunca. Esta idea es muy útil para probar que una función carece de límite doble, pues si una función tiene, por ejemplo, límites radiales distintos, entonces no puede tener el límite doble. En efecto, la unicidad del límite asegura que los valores de la función tienen que aproximarse al mismo número a lo largo de cualquier curva que pase por el punto. Calcular un límite sucesivo significa fijar primero una de las variables y calcular el límite simple para la otra. Este límite define a su vez una nueva función para la primera variable cuyo límite simple se calcula finalmente, que sería lo que hemos visto nosotros acá, los límites sucesivos o reiterados. Bueno, fíjense, esto lo vamos a hacer acá en el pizarrón, va a ser algo sencillo, déjenme copiar, después dejo de compartir para que lo analicen. La función, ¿cuál es la función? ¿Qué dice ahí? A ver, 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, y el punto en cuestión sería 1, 3 medios. Listo. Una función sencilla esta, dejo de compartir así lo hagamos en el pizarrón. Miren, fíjense. ¿Se alcanza a ver, chicos, esto o no? A ver, voy a poner esta. Ahí está. Sí. A ver. Ahí está, para que lo... Fíjense, yo cuando recién estamos viendo, este sería el cálculo límite doble. ¿Ve? Ya caería f de xy. Bueno, y este sería el valor del límite doble. A ver, acá, ¿qué tengo que hacer para calcular esto? Yo lo que tengo que hacer es, en este caso, el punto en el que quiero calcular el límite es de coordenada 1, 3 medios. Y el campo escalar, la función esta, es 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Bueno, miren, lo vamos a calcular por un límite reiterado, un límite sucesivo. Como hicimos recién, el límite 1, 2. Yo tendría que poner límite cuando x tiende. ¿X a qué está tendiendo acá? A 1. Del límite, cuando y tiende a quién? A 3 medios. ¿Qué les dije recién? Que lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero, analizar esto, calcular este límite. Cuando y tiende a 3 medios. ¿Y qué vamos a hacer acá con esta x? Nada. Nada. No vamos a hacer nada con esa x. Esa x es una constante. Entonces no la tocamos. Nos queda límite cuando x tiende a 1, ¿sí? Y acá doy paso al límite. Reemplazo el 3 medios en la y. Me queda 4 menos x cuadrado menos 3 medios al cuadrado. ¿Sí? Y esto aquí es igual al límite cuando x tiende a 1. Y bueno, a ver, díganme, ¿cuánto daría esto? 4 menos, ¿cuánto sería esto, che? 9 cuartos. Entonces, el 4 menos 9 cuartos, ¿cuánto les da? ¿Mm? 7 cuartos. 7 cuartos. Entonces te queda, mira, 7 cuartos menos x cuadrado. Y fíjense, les queda una función muy sencilla,
Este es un límite que ustedes han visto en cálculo 1. Ahora dan paso al límite, reemplazan el 1 acá, y les queda 7/4 menos 1 al cuadrado, que esto sería 3/4, si no me equivoco. ¿Mm? Bueno, ¿vamos bien? ¿Han entendido esto? ¿O hay algo que no hayan entendido? Díganme. ¿Van bien o no? Sí, vamos bien. ¿Sí? Ah. Bueno, fíjense ahora, ¿eh? Ahora es al revés. Yo primero tengo que tender X acá, manteniendo la Y como constante. Entonces me va a quedar, mira, el límite, cuando Y tiende a 3/2, y acá tenemos 4 menos 1 al cuadrado menos Y cuadrado. ¿Ven? La Y es una constante. Entonces yo acá hice la tendencia esta, cuando X tiende a 1. ¿Y qué me queda? Bueno, me queda el límite cuando Y tiende a 3/2, ¿de qué? De 3 menos Y cuadrado. O sea que es 3 menos 3/2 al cuadrado. 3 menos 9/4. Y 3 menos 9/4 me tiene que dar 3/4. Ahí está. ¿Eh? Entonces acá, ¿qué podemos decir nosotros? Esta es una función muy sencilla, que no tiene ningún tipo de sorpresa. Es el límite directamente. Si yo hubiese acá, hubiese dado paso al límite, fíjense, si ustedes calculan de 1 a eso, yo estoy seguro que le va a dar 3/4. ¿Eh? Entonces, acá el límite sería 3/4. Pero para funciones que por ahí se complican un poquito, tendríamos que, si yo calculo el límite doble, ponele que lo hago de una, así, ¿no? Yo acá hago un paso al límite, y me da una indeterminación, voy a tener que recurrir a los límites sucesivos. Si los límites sucesivos me dan iguales, me voy a tener que voy a tener que recurrir a los límites radiales, ¿eh? Porque recuerden lo que dije yo, cuando el límite sucesivo, si los límites sucesivos, el 1, 2 y el 2, 1, son iguales, no es una, listo, directamente, el límite es ese valor. No, 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 no. Lo que tengo que hacer es, recuerden lo que le dije, hay una mayor probabilidad de que el límite sea ese número, pero yo voy a tener que reforzar, voy a tener que acudir a los límites radiales, y ver si el resultado del límite que yo calcule con límites radiales coincide con el resultado del límite de los límites sucesivos que había calculado. Inclusive, yo podría decir que aún hay una mayor probabilidad de antes, ¿no?, de que el límite sea ese valor. Entonces, ¿cuál es la única manera yo de asegurarme si el límite es ese número o no? No se olviden lo que yo les dije recién, lo que hemos leído juntos en la teoría, que la única forma de asegurarse de que realmente ese valor sea el límite doble, el valor del límite doble, es que se cumpla la definición del límite. A ver. Fíjense, tenemos este campo escalar y queremos calcular el límite de esta función cuando xy tiende al punto 0, 0. Para ello, primero vamos a ver los límites sucesivos, el 1, 2, y acá tendríamos que poner cuando x tiende a 0, este sería x sub 0, este sería y sub 0, del límite cuando y tiende a 0, de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué dijimos nosotros? ¿Qué tenemos que hacer acá? Primero, resolver ese límite, donde la variable sería la y la x sería una constante. Entonces, ¿qué nos va a quedar?
¿Qué dicen ustedes? A ver. Si damos paso al límite, acá me va a quedar ¿cuánto? 0. 0. Cero. Bien. ¿Sobre qué? X cuadrado. Y acá, ¿por qué lo pongo a esto? Lo pongo a propósito. Porque hay chicos que hacen lo siguiente. Pero, Ponen acá X ahí, a X lo hace entender. Y les queda una indeterminación. Y no. Lo que tenemos que hacer nosotros primero es resolver eso. Acordate que habíamos dicho, si estamos haciendo el cálculo de este límite, cuando la y es la variable, la x sería una constante. Entonces acá tenemos 0 dividido en esta constante y esto me va a dar 0. Entonces me queda el límite cuando x tiende a 0 de 0, que sería 0. Lo mismo pasa con el 2,1. Fíjense, límite cuando y tiende a 0 del límite cuando x tiende a 0 y ahora la variable es la x, entonces nos quedaría el límite cuando y tiende a 0 de, fíjate, 0 sobre y cuadrado. Y lo mismo, esto da 0. Entonces, ¿qué podemos observar acá? Que los límites sucesivos, ¿cómo son? Iguales. Los límites sucesivos son iguales. Entonces, ¿qué me va a decir usted? Ah, listo, el límite de esta función cuando xy tiende a 0, 0 es 0. Veamos, ¿qué les dije? Es una probabilidad, ¿no es cierto?, de que el límite en este caso sea 0. Pero para asegurarnos vamos a hacer límites radiales. Y la condición para trabajar con límites radiales era considerar curvas o rectas, ¿no es cierto?, que contengan al punto en cuestión. Que el punto en cuestión en este caso sería el origen, el 0, 0. Entonces, yo lo que voy a hacer, voy a trabajar para no elegir una función, después otra, y después otra, y después otra. Voy a trabajar con una familia de rectas que pasen por el origen. Y las familias de rectas que pasan por el origen tienen esta forma, m por x. Acá se acuerdan que esta es la ordenada del origen. Si la ordenada del origen es 0, entonces yo me estoy asegurando de que estas familias de rectas pasen por el origen. Entonces yo acá lo que voy a hacer es lo siguiente. Tengo el límite cuando xy tiende a 0, 0 de xy sobre x cuadrado más y cuadrado. Bueno, acá ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el límite radial. Para ello, a las y las voy a reemplazar por m por x. Entonces me va a quedar el límite cuando, acá fíjense, y m por x, x cuadrado, y acá m por x. ¿Y qué pasa? Ya no puedo poner cuando xy tiende a 0, 0. Porque acá, ¿qué me quedó? Yo puse la y en función de la x. Entonces, acá me queda, fíjense, un límite de una única variable, donde la variable es la x, entonces tengo que poner que la x tiende a 0. Porque ya no tengo y. Puse la y en función de x, miren. Y bueno, acá vamos a resolver esto. ¿Qué podemos hacer? A ver. Tenemos m por x cuadrado sobre x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Bueno, ¿vamos bien hasta acá? ¿Van entendiendo? ¿Hay alguna duda? ¿Tienen alguna duda? ¿Cuál decías, Adrián, que era la condición para hacer el radial? Que esta es la condición. Acordate que yo le había hecho en la pantalla este era el entorno, ¿te acordás? Acá estaba el punto donde vos querés calcular el límite, cuyas coordenadas serían x0 y 0. La condición para que vos puedas calcular un límite radial es que las curvas que vos elijas o las rectas que vos elijas contengan al punto.
¿Me entendés? Sí. Ahora sí. ¿Eh? Contengan al punto. Y esta es una familia de rectas que pasan ¿por dónde? Por el origen. Yo acá estoy seguro que todas las rectas que tengan esta forma pasan por el origen. Acá no sería el origen, esto es algo general que estoy hablando, ¿no? Pero ¿se entiende lo que te digo, Mica? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, bueno. ¿Qué haríamos para resolver este límite acá? Bueno, miren qué sencillo. Si yo doy paso al límite, me queda 0/0. O sea que es una indeterminación. ¿Qué hemos visto nosotros en el cálculo 1? Acá en este caso yo podría sacar factor común x cuadrado en el denominador. Miren. ¿Ven? ¿Y qué me estaría quedando acá? En limpio. m/1 más m cuadrado. ¿Cuánto me da este límite? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto me daría este límite? Ese valor, porque no está X. Claro, no tenemos x, no tenemos dónde reemplazar la x. Perfecto. Entonces yo doy paso al límite acá, cuando x tiende a 0, el límite es m/1 más m al cuadrado. ¿Y qué era m? Fíjense en qué era m. La pendiente. Es la pendiente de la recta. Entonces, ¿qué pasa si la pendiente es 0? El límite, ¿cómo me queda? 0/1, que sería 0. ¿Y ustedes qué van a decir? Ah, mira, 0, 0, 0. El límite es 0 entonces. No, no, no. Espere. ¿Qué pasa si la pendiente vale 1? Miren lo que pasa. Si la pendiente vale 1, ya me queda un medio. ¿Y qué pasó acá? Los valores son distintos. ¿eh? ¿Y qué pasa si yo a la pendiente le doy otro valor? Ponele -1. Si a la pendiente le doy -1, ¿y qué me va a quedar? Menos un medio. Otro valor distinto. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir nosotros? Que el límite, cuando xy tiende a 0, 0, de f de xy, en este caso, no existe. ¿Mm? Si bien al principio nos dieron iguales los límites sucesivos, nos dieron iguales los límites sucesivos reiterados, al hacer por límites radiales, hemos considerado una familia de rectas que pasan por el origen, por el punto hacia el cual estamos haciendo la tendencia. ¿Y qué vimos? Que el límite me quedó en función de la pendiente. Si la pendiente valía 0, también me daba 0 el límite, coincidiendo con los resultados que yo había obtenido anteriormente. Pero si la pendiente toma otro valor como 1 y -1, ya me van dando límites distintos. Entonces con esto podemos asegurarnos de que esta función en el origen no tiene límite. ¿Mm? ¿Lo han entendido o no? Ahí fíjense en que hay un ejemplo donde no es necesario solamente de que uno calcule los límites sucesivos o reiterados, y si me dan iguales, ya podemos decir que directamente la función tiene límites. No, 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 me tengo que asegurar. Entonces, ¿qué hago? Calculo un radial. Y generalmente se utilizan unas familias de rectas, una familia de curvas que pasen por el punto hacia el cual yo estoy haciendo la tendencia. Esa es la condición que tienen que cumplir esa familia de curvas, ¿no? O de rectas, por el cual que se van a hacer el camino hacia donde, por donde yo voy a hacer tender la variable. Y fíjense que esto es importante, que ustedes vean que cuando consideran las ecuaciones de esa familia de curvas, al reemplazar la y, ya me queda todo en función de x, y es un límite muy sencillo este de calcular. Bueno. Bueno, continuidad. Fíjense,
Es muy sencillo esto, es muy parecido a lo que hemos visto en cálculo 1, en análisis matemático 1. Fíjense que dice la función vector f es continua en el punto A de acumulación de su dominio si o solo si se verifican las tres condiciones siguientes. ¿Se acuerdan de las condiciones? La primera, ¿qué me está diciendo acá? Esto, ¿qué me estaría diciendo? Que imagen. ¿Cómo? Está bien, algo por ahí escuché. Existe una función en el punto. Existe la función valuada exactamente en el punto. O sea que existe la imagen, ¿no? Creo que algo así dijeron por ahí. Perfecto. ¿Mm? En el que sigue, Existe el límite también valuado en su tiempo. exacto, bien. Porque tiende, digamos, en su tiempo. Existe acá, a ver. Me salió existen, pero esta lo vamos a corregir. Ahí está, existe la imagen. En la otra, ¿qué dijeron? No existe el límite. Existe el límite. Existe el límite finito. Y la tercera condición, ¿qué me está Que las dos imponiendo? anteriores son iguales. Que los valores anteriores sean iguales. Exactamente, muy bien. ¿Mm? Exactamente. Ustedes fíjense, dice, si existe el límite doble, pero la función no es continua, la discontinuidad se denomina evitable. Si no existe límite doble, la discontinuidad se llamaba también esencial, tal cual lo que vimos en cálculo 1. Entonces, acá la continuidad, para que una función sea continua en un punto, ¿qué tiene que pasar? Primero, que la función debe tener, la función debe tener, debe estar evaluada en el punto en el cual yo estoy estudiando. O sea que ese punto debe tener una determinada imagen, que es la primera condición. Después, que cuando calcule el límite, existe el límite finito. Y por último, que la imagen y el límite se tomen el mismo valor, por supuesto. Ahí nos estamos asegurando que esta función tenga límite. Ahora, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Qué puede llegar a pasar, chicos? Y algo muy sencillo. Puede llegar a pasar que tenga límite, pero que no esté evaluada la función en ese punto. Si tiene límite y no está evaluada la función en ese punto, o sea, si no tiene imagen, y la función de discontinua. ¿Y cómo se clasifica esa discontinuidad? Ahí dice, si existe límite doble, pero la función no es continua. ¿Y por qué no se da que es continua? Porque, por ejemplo, la imagen no puede existir, o la imagen es distinto al valor del límite, pero si tiene límite finito, tenemos que decir que la discontinuidad es evitable. Ahora bien, si no existe el límite doble, si nosotros vemos que al calcular el límite no lo podemos hacer, o no tiene límite doble, directamente decimos que la discontinuidad es esencial, tal cual nosotros hemos visto en análisis matemático 1. Fíjense que es una extensión de lo que ya hemos trabajado. Así, o sea que esto en continuidad les doy una función, se les da un punto y que digan si la función es continua en ese punto. Lo único que tienen que hacer es ver las mismas condiciones que habíamos trabajado el año pasado, ver si la función está evaluada en ese punto, o sea, si tiene imagen, calcular su límite doble, que lo acabamos de ver cómo se calculan los límites dobles. Si esos valores son iguales, entonces la función es continua. Si los valores son distintos, es discontinua, pero si existe límite doble, es discontinua evitable. ¿Y qué pasaría si la función, ponele, está evaluada en el punto, pero no tiene límite doble? O si directamente no tiene imagen, no está evaluada en el punto, pero tampoco tiene límite doble, en estos casos, al decir que directamente no tiene límite doble, ¿qué voy a decir yo? Que la función de discontinua es esencial. Así de sencillo es esto.
no requiere tampoco, ¿no es cierto? Bueno, hay un estudio un poco más minucioso, pero lo fundamental es tener en cuenta esos conceptos. Bueno, miren, para poder continuar y comenzar con este concepto de derivada, yo quisiera que veamos primero un repasito, que ustedes me digan si se acuerdan de la definición de derivada, qué significa, qué es la derivada, cuál es su interpretación geométrica, pero fundamentalmente que me digan si el concepto. ¿Se acuerdan? Fundamental, ¿no? El límite del cociente incremental cuando delta x tiende a 0. Puede ser. Claro, ah, esto sería bien, esto sería, en análisis 1, ¿sí? ¿Cuál sería? Perfecto, está bien. Sería el límite del cociente incremental. El cociente incremental yo lo interpreto como delta i sobre delta x. ¿A eso te referís? Cuando delta x tiende a 0. Muy bien. Bueno, ¿y qué es la derivada? O sea, ¿qué es la derivada? A ver, ¿con qué está asociada la derivada? Para todos, ¿no? Con el crecimiento, ¿Con? con el crecimiento. Sí, crecimiento, decrecimiento, ¿no? Y con esto de crecimiento y decrecimiento, por ahí puede ir el concepto. ¿Qué sería la Algo derivada? con la rapidez era. Algo con la rapidez. Ajá, ¿qué sería? Perfecto, vamos bien, ya lo vamos construyendo entre todos. ¿Eh? Bueno, para que no perdamos mucho tiempo. O sea, está bien. La derivada es la rapidez de cambio, ¿sí? Cuando yo le voy dando distintos valores de x, ¿no es cierto? Lo que me interesa a mí es saber cómo va variando la función original. ¿eh? Entonces acá lo que importa es conocer cuál es la rapidez de cambio, cuál es la tasa de variación instantánea, también se llama. ¿eh? ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, en física, ustedes habían definido la eh, velocidad media, por ejemplo? ¿Se acuerdan? Que era eh, el delta X sobre delta T. El delta X, ¿se acuerdan que era el delta X? Debe La ser variación de la posición. el desplazamiento en función del tiempo. ¿eh? Pero ¿qué pasaba? Eso es una velocidad media. ¿Y, cómo hacían ustedes para obtener a partir de la velocidad media la velocidad instantánea? Tomando un límite. Un límite cuando el delta t tendía a 0. Entonces, ¿qué me daba ahí? Esa rapidez de cambio, lo que me daba a mí era lo que se llamaba eh, velocidad instantánea. ¿eh? Entonces, yo para determinados valores de tiempo, que esos valores de tiempo sean cada vez más chiquititos, ¿sí? Lo que me interesaba es ver cuál era la velocidad de cambio que tenía la función, ¿no? original. Entonces, a partir de eso, yo podía definir mi velocidad instantánea. Estoy hablando por un ejemplo de física, como habrán visto, por ejemplo, también eh, la aceleración instantánea. Ustedes partían de qué en física? De la aceleración media, de la aceleración promedio. ¿eh? Y cuando hacían variar el delta t a 0, ¿ustedes qué hacían? Tomaban un límite. Tomaban un límite y el límite de esa aceleración media les daba el valor de la aceleración instantánea. ¿Cómo para tomar un ejemplo que donde ustedes hayan visto esto, ¿no? Que el profesor les hablaba de la rapidez de cambio, cuál era la rapidez de cambio, cuál era la tasa de variación instantánea, eso es lo que la deriva. Ahora bien, ¿eh? Si yo voy a la interpretación geométrica, ¿cuál es la interpretación geométrica de la derivada? ¿Qué era? El área bajo la curva. No, de la derivada.
no La de la pendiente de la recta tangente. La La pendiente. pendiente de la recta tangente, bien, la pendiente de la recta tangente, perfecto, ¿no? Fíjate vos cómo fuimos. Hemos tomado primero qué cosa, lo que es el concepto de la derivada, muy bien, ¿no? De análisis 1, mira, fíjate que estamos hablando solamente de análisis 1, porque esto nos va a servir para que nosotros podamos estudiar el concepto de derivada en análisis 2, pero yo quiero decir, quiero que ustedes sepan que cuando uno habla de derivada, seguimos hablando de rapidez de cambio o de tasa de variación instantánea. ¿En qué se va a diferenciar ahora, ¿no? En análisis matemático 2, y que vamos a tener funciones de varias variables. Va a haber una función z que va a depender de una variable x y una variable y. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver cómo varía z cuando yo hago variar, por ejemplo, únicamente la variable x, que es una derivada parcial. Y vamos a ver qué pasa con la función z cuando yo hago variar, ¿no es cierto?, la variable y, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos calculando una derivada parcial también. Bueno, las interpretaciones geométricas en este caso siguen siendo las mismas, ya la vamos a ver. Van a ser cuando calculen derivadas parciales, vamos a obtener pendiente de recta tangente. Y vamos a ver dónde está esa recta tangente. Bueno, a ver. Fíjense, acá está una pequeña introducción, ¿viste? Esto, ahora vamos a utilizar este símbolo, vamos a utilizar muchísimo este símbolo, donde este símbolo a mí me da la idea de que es una derivada parcial, porque nosotros vamos a estar trabajando ahora con función de varias variables. Esta sería la función, que ahí dice función multivariable, y acá esta dice indica cuál variable de entrada cambia ligeramente. O sea, esta sería en este caso, estamos haciendo la derivada de esta función, que depende de varias variables, pero respecto de la variable x. Miren, derivada parcial respecto de la variable x. Dice, sea f definida de a en r, con a incluida ampliamente en r cuadrado, y ab un punto interior al dominio. Si fijamos una de las variables, por ejemplo, i igual a b, f va a depender exclusivamente de la variable x. Por supuesto, si yo tenía que mi función f dependía de x de y, pero yo a la y le digo que y vale b, entonces y vale b, estoy diciendo que la y es una constante ahora. Y la función va a depender únicamente de la variable x, quedándonos algo así, fíjense, f de xb, que es igual a una g de x. Acá está, esta función depende exclusivamente de la variable x. Si g es derivable en el punto A, su derivada es, por definición, y acá está lo que han visto en análisis matemático 1. Este sería el límite, cuando x tiende a A, de ese cociente incremental. Bueno, luego definimos derivada parcial de f respecto de x en el punto B al siguiente límite simple. ¿Ven? G de x, ¿qué era, che? ¿Qué era g de x? Ahí dice, g de x era f de xb. Acá pusimos, ahí reemplazamos a la g, ¿ves? G de x por f de xb. Ahora bien, g de a, ¿qué es este g de a? Y sería el valor de la función g, pero evaluada en a. ¿Y quién era g? Bueno, ahí está, g de x era f de xb. Entonces, si yo, ¿qué voy a hacer ahora? A la x la voy a evaluar en el punto a, entonces me va a quedar f de ab. Y de ahí sale el cociente, este sería el delta z, sería este que está acá. Y este que está acá sería mi delta x, ¿ven? Entonces acá nos queda un cociente incremental. Y ahí está el límite de ese cociente incremental, me daría lo que es la derivada parcial de la función f respecto a la variable x valuada en el punto AB. Estas son diferentes notaciones, pero yo lo que quiero que a esto que está acá, que vimos analíticamente, que lo veamos geométricamente, que hagamos una interpretación geométrica. Miren, yo acá ¿qué tengo, che? A ver, ¿quieren que lo trabajemos en el GeoGebra? Lo vamos a trabajar en el GeoGebra todos juntos. Ahí lo estoy abriendo.
A ver. ¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí. Bueno, ahí está. A ver, vamos a poner... Ahí está. Y vamos a tomar un punto en el plano de coordenadas. No, 2, no, vamos a poner 1, 1 y 0. Ahí está. Fíjense, el punto A, que acá lo podemos ver. Ahí lo alcanzan a ver, el punto A. ¿Lo ven? Sí. Miren, ahí está. ¿Ven? El punto A. Está en el plano XY. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, che? Yo lo que voy a hacer es definir, como ahí decían, I igual a B. Voy a definir el plano I igual a 1. Miren, ahí está el plano I igual a 1. Ahí está. Vamos a hacer una cosa. Van a ver que este plano es paralelo al XZ. Para ello yo voy a definir el plano igual a 0. Ahí está. ¿Ven? Perfecto. ¿Sí qué vamos a hacer? Vamos a ver cuál es la intersección que hay entre este plano. Ahí no sé si me lo está tomando. A ver. Ahí está. ¿Ven? Esta sería la curva intersección entre la superficie, la curva de intersección entre la superficie y el plano igual a 1. Y acá voy a poner f de a ver, voy a definirlo al punto 1, 1, 2. Ahí está. Miren. Fíjense. ¿Ven? Para este valor, fíjense, para este punto A, que le hemos llamado nosotros de coordenadas 1, 1, el punto que le corresponde en la curva esa, o en la superficie también, es este, que le hemos llamado B de coordenadas 1, 1, 2. Por ese punto que está en esa curva que es intersección del plano igual a 1 con la superficie, yo lo que voy a hacer es trazar en ese punto, tangente a esa curva, una recta tangente. Ahí está. Ahí está. Fíjense. Una recta tangente. Ahora bien, esa recta tangente es la tangente en este punto que pertenece a la curva que es intersección ¿entre quién? Entre el plano igual a 1 y la superficie dada de ecuación 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. La pendiente de esta recta tangente que se encuentra en este plano igual a 1 es la derivada respecto de x de la función 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. Es la derivada respecto de x. La pendiente de esta recta, ¿sí? La pendiente de esta recta, vuelvo a repetir, que pasa por este punto de intersección, ese punto, ¿no es cierto?, que pertenece a quién, a la curva de intersección entre la superficie y el plano igual a 1, esa recta es la recta tangente cuya pendiente es la derivada respecto de x.
¿Se entendió? ¿Hay algo que no hayan entendido? Vuelvo a poner el gráfico, así me hagan unas preguntas. Díganme. Profe, ¿cómo hizo para darse cuenta que el punto 112 era el que estaba contenido, digamos, en la intersección? Claro, porque entonces, ¿qué tengo que hacer yo acá? Mira, ve, esta es la función dada, ¿sí? ¿Vamos bien? Reemplazó, digamos, el valor de A. Exactamente, reemplacé, fíjate, las coordenadas 1, 1. Entonces 1 al cuadrado es 1, 1 al cuadrado es 1, y 4 menos 1 me da 2. Entonces el punto es 1, 1, 2. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Perfecto. De esto, ¿hay algo que no hayan entendido? Díganme. No, profe, no por mi parte. Ajá, ¿y el resto? Vamos bien por ahora. ¿Bien? Bueno. Entonces, miren, vamos a estudiar ahora la derivada respecto de I, la derivada parcial respecto de I. Ahí está. Miren, ahora fijamos x igual a A, con lo que la función depende exclusivamente de la variable I. Resulta f de AI, o sea, una función que va a depender únicamente de una única variable, que es la variable I, que le vamos a llamar h de I. Si h es derivable en B, su derivada es por definición h' de A igual al límite cuando I tiende a B. Acá tendría que poner yo, ya lo vamos a hacer, ya le voy a hacer una corrección a esto, che. Límite cuando I tiende a B del cociente incremental h de I menos h de B sobre I menos B. Luego definimos si sea la derivada de f respecto a la variable I en el punto AB al siguiente límite. Ahí está, ¿ven? Límite cuando I tiende a B ¿de qué? Fíjate, ahí apareció f de AI, pero ¿de dónde salió este f de AI? No se olviden de esto, que h de I es f de AI. Entonces, si yo a AI le doy el valor B, me va a quedar f de AB, acá, reemplazando a h de I. Y acá, reemplazando a h de B, lo que tengo que hacer es reemplazar a I por B, y me queda f de AB. Ahí tengo el cociente incremental, y ese límite cuando I tiende a B, de este cociente incremental, es f' de I valuado en AB. Esto que está acá, a ver. Esto, chicos, eso. ¿Qué representa geométricamente? Representa la pendiente de esa recta tangente. La pendiente de esa recta tangente. Fíjense acá que esta sería, ya lo vamos a hacer nosotros, ¿no? En el GeoGebra, pero esta sería la recta tangente en este punto, que le podemos poner punto P si quieren, ese punto que ahí dice A, que sería tangente a ¿quién? A esta curva. Y esta curva, esa curva sería la función h. ¿Y esa curva de dónde sale, che? De la intersección entre la superficie dada, ¿con quién? Con el plano x igual a A. Con el plano x igual a A. Entonces, esta recta tangente tiene una pendiente. Esa pendiente sería f' de I valuado en AB. A ver, ¿se entiende? ¿No se entiende? ¿Qué dicen? Sí, se entiende, profe. ¿Todos o hay alguno que no? Sí, profe, se entiende. Yo acá tengo que cambiar esto y acá sería B. Perfecto, ahí está. Ahí está solucionado. Ahí lo estoy grabando para que cuando le envíe no tenga errores. Miren, vamos a hacer una cosa. Ahora
vamos a hacerlo en nuestro GeoGebra, acá, en el GeoGebra. ¿Qué tendría que hacer yo ahora? Vamos a sacar este plano, ahí lo sacamos del plano, vamos a sacar la intersección y vamos a sacar la recta tangente. A ver, para ver geométricamente, para entenderlo acá geométricamente, el concepto de la derivada, ¿qué tendría que hacer ahí? Darle un valor constante a X. Para ver Muy bien, ¿qué valor? No cualquier valor. Míralo el punto. igual a 1. X igual a 1. X igual a 1. Muy bien, ahí está. Ahora, Hablar la tengo que definir intersección. la curva, intersección, ¿no es cierto? Sí. La curva de intersección. A ver. Acá, intersección. Ahí está. Muy bien. Vamos bien. Ahí está. Esa es la curva de intersección entre la superficie y el plano X igual a 1. Perfecto. ¿Y ahora qué tendría que hacer? Y lo mismo que hicimos recién, evaluarlo a la función para ver O el sea, punto. tendría que trazar la recta tangente. Claro. A ver, la recta tangente a esta curva en ese punto. Ahí está. Perfecto. ¿Cuál sería? Esta es la recta tangente. ¿Quieren que hagamos el plano X igual a 0? X igual a 0. ¿Ven? Ahí está un plano paralelo, el XY. Fíjate, al ZY, perdón, es X igual a 1. ¿Qué podemos observar nosotros acá? Primero y principal, cuando ustedes me digan la interpretación geométrica. Geométricamente me tienen que decir la derivada, en este caso respecto de y, valuado en AB, es la pendiente de esta recta tangente en ese punto B, ese punto B que pertenece a quién? A esa curva. ¿Y esa curva de dónde salió? De la intersección del plano, en este caso X igual a 1, que nosotros ahí en forma genérica hemos visto X igual a A. ¿Con quién? Con la superficie. En esa curva de intersección entre el plano X igual a y la superficie Z igual a f de xy, esa curva, en este punto, por ahí pasa una recta tangente. La pendiente de esa recta tangente es la derivada parcial respecto de y. Eso sería todo. Profe, en este caso, B es común también con la intersección del plano de I, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Ahí está, mira. A ver, era I igual a 1. A ver, ahí está, ¿ves? ¿Lo puedes ver? Mira, Sí. fíjate. Ahí están los dos planitos, mira. Y el punto B pertenece tanto a I igual a 1 como X igual a 1. Muy bien. Perfecto. Y acá estaría la otra recta tangente. Y acá, ¿tendrían que tomar el mismo valor esas pendientes? No, para nada. No necesariamente. Pueden ser distintos valores de pendientes, distintos valores de derivada. Entonces no se tienen que asustar si por ellas derivadas parciales evaluadas en un punto dan distintas, porque no necesariamente deben ser iguales. Miren. Fíjense. Acá tenemos, esta es una función, f de xy, x cuadrado más 2xy. Calculemos sus derivadas parciales respecto de x y luego respecto de y en el punto 1, 2. Fíjense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Acá estamos aplicando lo que acabamos de aprender. Para calcular derivadas respecto de x, tomo el límite cuando x tiende a 1 del cociente incremental. A este nosotros le hemos llamado g de x. Esta. Y este es g de a, mira. Y acá estamos, fíjense, es una función que, ¿qué hice yo ahí? ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué dice f de x2? Y acordate, geométricamente, ¿qué hicimos? Ahí le dimos el valor i igual a b, que en este caso i, fíjate que acá i, ahí, este es el valor de x del punto, este es el valor de y del punto.
Y si yo digo que i es igual a 2, lo que estoy haciendo geométricamente es fijar a i y me quedaría un plano igual a 2, entonces ese valor va acá. ¿Ves? Entonces lo que estoy haciendo es obtener una función que va a depender exclusivamente de x. La función es esta, x cuadrado más 2xy. Fíjate que la i la reemplacé por 2, en donde estaba la i de la función dada. ¿Y acá qué hice yo, acá en esta parte? Y bueno, ahí que estamos evaluando a x en 1 y a y en 2. Acá, ahí estamos evaluando la función, estamos haciendo el f de 1, 2. ¿Cuánto nos dio? 5. Y el f de x2, ¿cuánto nos dio? X cuadrado más 4x. ¿Y qué hacemos acá? Tenemos que resolver este límite. Y si nosotros, bueno, acá lo que hicimos a esta expresión cuadrática la hemos puesto en función de sus raíces, la hemos puesto en su función, en su forma factorizada. Fíjense, acá simplificamos x menos 1 con x menos 1 y me queda x más 5, doy paso al límite y me queda 6. Esta 6, ¿qué sería ese 6 geométricamente? Díganme, por favor, ¿qué sería ese 6 geométricamente? Una pendiente. La pendiente de la recta. Pendiente. Muy bien, perfecto. La pendiente recta tangente, ¿pero qué? Hemos visto dos rectas tangentes. En el plano X. No, en el plano X no. En el plano Y. En el plano Y igual a 2. Exactamente. Acordate que si vos estás calculando la derivada respecto de X, fijas la Y. Al fijar la Y, lo que estás haciendo es poner un plano paralelo al XY, o sea, en este caso, Y igual a 2. Entonces lo que estamos sacando es ni más ni menos, ojo, no es la misma función, pero para que ustedes lo vean, a ver, estamos haciendo esto, chicos, ¿ve? Acá, en este plano que está acá, en este plano, que en este caso era igual a 1, lo que hicimos, fíjate, a ver la curva, creo que era esta, ahí está. Ahí, esta curva está en el plano y igual a 2, y es la intersección entre la superficie y el plano y igual a 2. Por acá pasa una recta tangente cuya pendiente es f' de x. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto es, fíjense, acá tendría que cambiar yo porque esta es la derivada respecto de y. A ver. Ahí está. Acá lo grabo para que quede bien. Listo. La derivada respecto de y. Si yo quiero calcular la derivada respecto de y, ¿qué tengo que hacer? Fijar la x. Fijo la x, a la x le doy el valor 1. Ahí fijé la x. Bueno, esta sería una función que depende exclusivamente de y. Entonces, acá tengo que fijar la x. Entonces a la x le tengo que reemplazar por 1. Y me queda 1 más 2y. Y bueno, y el f1 de 1, 2, ya lo calculamos que era 5. Entonces acá me queda un cociente incremental, que acá arribita, ¿qué hice? Y arribita saqué factor común 2, simplificamos y menos 2. Acá aparece una flechita, pero no es una flechita, esto es un menos. Ahí está corregido. Y me queda, ¿no?, que la derivada respecto de y es 2. Entonces, acá fíjense que no necesariamente las derivadas parciales que yo obtengo de una misma función y en el mismo punto me tienen que dar iguales. No me tienen que dar iguales. Por ahí sí y por ahí no. O sea que no se tienen que asustar. Uno puede creer que está haciendo mal el cálculo porque me tienen que dar igual. No. Acuérdate que son en el espacio, acá tenemos rectas tangentes que pueden tener distintas pendientes. Pero sí, yo tengo que cerciorarme si hice bien los cálculos algebraicos como para que haya obtenido bien los resultados, ¿no? Bueno, así calculamos por definición las derivadas parciales. Bueno, ¿lo han entendido a esto o no? Esto ya por supuesto que se lo voy a pasar, chicos, ¿no? Todo lo que acabamos de ver ahora se lo voy a pasar.
y ya la próxima clase, que sería el viernes, ya tendríamos que hacer práctica de esto, con límite doble. ¿Hay alguna duda antes de que deje de compartir pantalla de este cálculo o no? No. ¿No? ¿Lo entiende? ¿Y de esto? ¿De la interpretación geométrica también está bien o no? Sí, sí, estamos bien. Es cuestión de volver a ver el video y de que ustedes se animen a hacer, ¿no? Y que cuando vayan estudiando ahora, me traigan todas las dudas en las clases que vienen, así yo les pueda dar una manito. Profe, Bueno. Esto que vimos era por, digamos, la resolución por la definición, pero también se puede resolver aplicando las tablas de derivada y todo eso, ¿verdad? Claro, No. claro. Ya cuando hagamos cálculo de derivadas parciales lo vamos a hacer directamente con la tabla, pero me interesaba que ustedes vean cómo se trabaja con la definición, ¿no? Y que relacionemos la definición con la interpretación geométrica. Bueno. Profe, ¿usted no tiene material de práctica, digamos, algunos ejercicios resueltos como para que nosotros lo podamos hacer sin verlo? Tengo que buscarlo, claro, para corroborar si lo hicieron bien. Ya les voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Ya les voy a mandar por el grupo de WhatsApp. Hay ejercicios resueltos. Bueno, gracias, profe. Quedamos así. Ajá. Bueno, no se olviden. Adri, sí. ¿le podrás sacar una captura al gráfico de GeoGebra para marcarlo y agregarlo al ejercicio? Sí, a ver. Ahí está. Ya nomás lo hago así, no me olvido. Ahí va. Ahí se los paso. A ver. Análisis. Acá está. Acá está el grupo de análisis. Ahí les tiene que haber llegado, chicos. ¿Sí? ¿Les llegó? ¿En el grupo? Sí. Perfecto. Bueno, ya les voy a estar enviando todo lo que vimos ahora. Y bueno, pónganse a estudiar. Ya les voy a resolver algunos ejercicios para que tengan referencia y les voy a dar también ejercicios para que ustedes los hagan, ¿sí? Y la intención, como hicimos, ¿cuál es la intención? Acá dice que habiliten para que nosotros podamos trabajar en grupos. Yo quiero que ustedes también trabajen entre ustedes en nuestras clases. Les voy a tirar un ejercicio, vamos a dividir en secciones pequeñas, en grupos pequeños, y vamos a trabajar, vamos a compartir, vamos a ver si en qué nos equivocamos, porque la idea de esto es que aprendamos entre todos, que aprendamos entre nosotros, y fundamentalmente por ahí resulta lindo que practiquen, ¿no es cierto? Y uno aprende del compañero también. Bueno, no se olviden que deben habilitar las cámaras, ¿no? Yo tengo que informar esto también, deben habilitar las cámaras. Bueno, nos vemos el miércoles si Dios quiere, que estén bien. Suerte. Adri, ¿me podrás pasar lo del lunes que vieron?